Hola, hola, muy buenas noches. Mbaeshapa Peime, muchísimas gracias por elegirnos para informarse y esta noche queremos preguntarles a ustedes y lo que se preguntan casi 150.000 jóvenes que dejan la educación media este año. ¿Qué carrera elegir? Y no estoy hablando de la carrera que se demanda en este momento, en este año. Estoy hablando de las carreras que necesitará el país en la próxima década o en los próximos 5 años, porque de eso se trata. ¿Cómo elegir la carrera? ¿Cuáles son los parámetros o los criterios con los que uno debe elegir una carrera? ¿Qué profesiones necesitará este país? No pasa solamente por una decisión independiente. Y si ustedes buscan la pregunta ¿qué carrera elegir y cómo elegir una carrera? En redes sociales, en Twitter, por ejemplo, verán el problema en el que se encuentran los jóvenes cuando no tienen toda la orientación suficiente para elegir. Por ejemplo, esto que hablamos de qué carreras va a necesitar el país o la región, hacia dónde vamos. No se trata, como les decía, de una decisión individual independiente, y también en este contexto es muy importante la orientación vocacional que recibieron en los colegios y por supuesto también el rol de la familia. ¿Qué le debemos decir los padres a los chicos que están en este momento terminando sus exámenes, pensando en la graduación y posteriormente tomar la decisión de qué carrera elegir? ¿Cuál es el rol que debemos tener en este momento, en esta etapa de decisiones tan importantes que toman los jóvenes cuando salen del colegio y tienen que afrontar o la universidad o una formación de mando medio? ¿Hacia dónde vamos en este país? Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y como ya les adelantábamos, esta noche en El Descargo y a lo largo de la semana vamos a hablar un poco de cómo elegir una carrera. Es la disyuntiva que tienen más de 100.000 estudiantes que este año dejan la media. Qué difícil es elegir una carrera porque, claro, ¿cómo sabemos lo que el país va a necesitar de aquí a 5 años o de aquí a una década cuando ya terminemos la carrera profesional de la universidad? 6 años en algunos casos. En el caso de medicina, con las residencias llega a 9 años. O si es necesario pensar en una carrera de mando medio. ¿Hacia dónde va el país? Es importante saber en ese sentido, y por eso nos acompaña esta noche aquí en los estudios de Mega TV la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, la señora Viviana Casco. Señora Viviana, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un saludo también a toda la audiencia. ¿Y por qué la invitamos a la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación? Porque claro, la Secretaría Técnica de Planificación es la institución en nuestro país que tiene los planes de hacia dónde va este país, no solamente en términos económicos, sino también el desarrollo en general, y hay un programa nacional de desarrollo 2030 que de alguna manera es el norte de desarrollo de nuestro país. Por supuesto, las reglas no son eternas ni no son infalibles en ese sentido. Ya verán, hace poco, por ejemplo, la pandemia nos cambió toda la economía en 2 años. Vamos a ver cómo se presenta el resto de este plan 2030, y para eso queremos hablar de este tema con la ministra. ¿Cómo nos puede servir este plan de desarrollo 2030 y sobre todo a los padres y a los estudiantes para pensar en esa carrera y en las profesiones que va a necesitar el país? Bueno, me gustaría primeramente comentarles que el Plan Nacional de Desarrollo es una política de Estado. Se empezó a construir ya en el gobierno anterior, se socializó y se publicó en el gobierno anterior, y lo que hicimos nosotros fue justamente actualizar después de la pandemia ese Plan Nacional de Desarrollo con esa que es la hoja de ruta, conforme también lo establece la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice de que el Plan Nacional, de los planes nacionales son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativos para el sector privado. Entonces, bajo este contexto, bajo este paraguas, nosotros vamos construyendo todas las políticas públicas en el país. Y justamente dentro de la visión y de la misión que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, se establece avanzar de una economía hoy muy agropecuaria, todavía muy vinculada a lo que es el sector agropecuario, hacia una economía ya basada en el conocimiento, avanzar hacia sectores que son estratégicos para nuestro país, y ahí comentarles un poco de que lo que buscamos siempre dentro del Plan Nacional de Desarrollo es tener una economía mucho más fuerte, más diversificada también en cuanto a su estructura, o sea, avanzar hacia la exportación ya de muchos bienes, de muchos servicios también, y nuestro país estaba en un proceso de construcción en ese sentido. Como bien dijiste, la pandemia vino a cambiar un poco toda nuestra economía, pero el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales también se van construyendo
y se van ajustando de acuerdo a cómo va cambiando también la economía y cómo va cambiando también la sociedad. Yo creo que eso también es importante, porque muchas veces nos dicen, estamos llenos de planes y no se construye el país en base a esos planes, y realmente es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros vamos trabajando, las políticas públicas se van trabajando en base a esos planes. Y en la consulta que dijiste, ¿verdad? ¿Qué sugerimos o qué establecemos o qué visualizamos para el país para el 2030, que es la hoja de ruta que hoy tiene nuestro Plan Nacional de Desarrollo? Es eso, avanzar hacia una economía del conocimiento. ¿Y cómo avanzamos hacia esa economía del conocimiento? Y se van construyendo bajo diversos ejes, ¿verdad? El Plan Nacional de Desarrollo tiene 16 objetivos estratégicos, también tiene 82 objetivos específicos y tiene más de 200 indicadores que nos permiten a nosotros ir midiendo qué tan lejos, qué tan cerca estamos de acuerdo a esas metas y a esos objetivos que hoy tienen esa mirada al 2030. ¿Y cuáles son los sectores en donde nosotros vemos todavía de que hay mucho campo para que los estudiantes vayan formándose, para que los estudiantes vayan focalizando un poco también sus posibilidades para el futuro? Y ahí me gustaría comentarte también todo el trabajo que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Educación, con todo el proceso de tener una mejor educación. Ya sé que muchas veces se critica también el proceso de transformación educativa, pero realmente necesitamos tener un plan donde nos guíe cuáles son las necesidades en cuanto a educación, ya sea la educación en sus diferentes niveles, y en este caso específico a la educación superior. Una de las debilidades también que encontramos al momento de analizar eso es que hoy, si bien los estudiantes, todos queremos irnos a la universidad, pero también encontramos muchas deficiencias en las carreras técnicas, deficiencia en cuanto a cantidad de capital humano en carreras técnicas. Y uno de los objetivos también es fortalecer las carreras técnicas que tienen una ventaja, que es la rápida salida laboral. Y me refiero a carreras técnicas como electromecánica, mecánica automotriz, que son áreas realmente en donde hoy tenemos una demanda bastante importante, pero una oferta muy limitada en cuanto a la cantidad de jóvenes que quieren tomar este tipo de formación. Y también obviamente en cuanto a las universidades, y mirando un poco los datos también antes de venir en la entrevista, de cada 10 estudiantes que se reciben en la Facultad de Derecho, tomamos siempre Derecho porque es una de las facultades que más alumnos tiene. De cada 10 que se reciben solamente tenemos un ingeniero. O sea, realmente la brecha es muy, muy grande. Entonces, anualmente se reciben casi 1.000 abogados y solamente se reciben 100 ingenieros en sus diversas especialidades, ¿verdad? De hecho, creo que uno de los comentarios repetidamente que se ha hablado en los últimos años es la necesidad que tenemos de ingenieros en nuestro país, ministra. Pero necesitamos hoy ingenieros. Pero de aquí a 10 años, ¿qué necesitamos? Vamos a seguir necesitando ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, teniendo en cuenta nuestro caudal energético en términos de electricidad. ¿Hay una hoja de ruta de alguna manera en ese plan 2030 que nos diga qué profesiones vamos a necesitar y de que le pueda servir en este momento al papá que nos está viendo, a la abuela, para decirle, acá en Paraguay lo que se va a necesitar son ingenieros forestales, ingenieros eléctricos, o seguimos ese corazoncito para elegir la carrera? Porque a veces, ¿qué es lo que querés estudiar? Te preguntan en tu casa, ¿verdad? No tenemos toda esa información de qué realmente hace falta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Y realmente, como te dije, todas las carreras de ingeniería realmente son muy demandadas hoy, y eso va a seguir siendo todavía una profesión muy demandada para el futuro. Todo lo que se refiere al medio ambiente es un área donde tenemos muy pocos profesionales, y yo te digo, desde la Secretaría nosotros estuvimos buscando también profesionales y nos cuesta encontrar profesionales que están capacitados todo lo que sea la parte de generación de energía limpia y renovable. No solamente estamos hablando aquí de la parte eléctrica, sino también otros tipos de energía también, claro, que son de fuentes renovables. La electromovilidad es un tema que viene, que se está viendo. Tener, por ejemplo, mecánicos que estén especializados en mecánica, en vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? Hoy el SNPP ya está capacitando también en esas áreas, ya yendo un poco al área técnica.
Entonces, realmente son profesiones que se van a ir necesitando a lo largo del tiempo. Y no solamente eso, aquellos que están vinculados, como bien conversábamos antes de la entrevista, aquellos que están vinculados, por ejemplo, al área de química, química farmacéutica, química industrial, son áreas que tenemos muy poca formación todavía. Medicina, yo creo que por más de que sea una carrera profesional, siempre es limitada también la oferta y en cuanto a la especialización, por ejemplo. Y ahí me gustaría comentarte que esta misma discusión nosotros tuvimos dentro del comité de Becal. Nosotros formamos parte como Secretaría Técnica de Planificación del Comité Estratégico de Becal. Y a inicios de año, dentro de lo que sería el Fondo para la Excelencia, nos pidieron el siguiente desafío: analizar si es que era oportuno o no priorizar ciertas áreas, pero en este caso ya para maestrías y para doctorados. Y ahí justamente después de un estudio que se había realizado a mediados del 2021, se había identificado que algunas áreas, principalmente aquellas que no sean sociales, es en donde se requiere darle un impulso diferente para maestrías y para doctorados, pero que se repite también eso para áreas de grado, ¿verdad? Entiendo. Y son todo lo que sea TICs, manejo de TICs, ciberseguridad, por ejemplo, para lo que es la Policía Nacional. Y realmente hay una lista bastante extensa. ¿Y qué es lo que hicimos dentro de Becal, ahí, María Cristina? Le damos cierta prioridad a esas áreas, le damos un puntaje adicional a aquellos becarios que eligen esas áreas. Porque es lo que necesita el país. Es lo que se necesita el país. Entonces, eso ya con esa mirada de maestría y doctorados, pero también con esa mirada, como te dije, de grado. Y ahí podemos hablar, inclusive economía y finanzas también es un área. Si uno mira el lado público, necesitamos más profesionales que conozcan del diseño de políticas públicas, que es un área bastante compleja. También gente que maneje proyectos, especialistas en manejos de hospitales. La pandemia también, la administración hospitalaria. Y hay realmente como una lista, y ahí me gustaría un poco que los padres también entren a la página de Becal, vean cuáles son las áreas que están priorizadas dentro del programa de Becal. Que puede orientarles, y eso le ¿verdad? puede ayudar a orientar cuáles son las carreras de grado que ellos pueden seguir. Y al iniciar las carreras de grado ya con vista a una posibilidad de tener una maestría con un mayor puntaje a la hora de postularse para las maestrías que están financiadas con Becal. Entiendo. Ministra, cuando usted definía ese modelo de desarrollo 2030 que tiene nuestro país, hacía mucho hincapié al conocimiento, a la investigación y a las matemáticas, si es que queremos realmente convertirnos en ese país que exportemos ya productos procesados, los granos ya no en forma natural. Entonces, si pensamos que la investigación es importante, que las matemáticas, y lo acaba de recalcar muy bien el tema de la ingeniería, estamos pensando en un modelo de país industrializado. Sí, avanzar hacia un proceso de industrialización de nuestros productos terminados. Por eso me refería a la economía del conocimiento, avanzar también no solamente al conocimiento, sino también a la diversificación de nuestra oferta en cuanto a los bienes que nosotros podemos exportar, no solamente ya en granos, sino también ya bienes mucho más elaborados. Y realmente la investigación es un área en la cual nosotros tenemos muy pocos profesionales. Y eso, la brecha es abismal en comparación a lo que es América Latina y otros países también. Y si miramos, por ejemplo, en el caso de los doctorados, nosotros tenemos por cada millón de habitantes, nosotros tenemos aproximadamente 75 nada más de maestría, de doctorados, ¿verdad? 75 doctorados por cada millón de habitantes. Sin embargo, esto es 3 veces más a nivel de América Latina y países como Chile, que están un poco más avanzados que nosotros. Ministra, y estamos hablando de doctorados, profesionalización en cualquier profesión, valga la redundancia, porque a veces cuando hablamos coloquialmente el tema de doctorado, la gente ha de pensar que nos referimos a los médicos. No estamos hablando de médicos, hablamos de personas que después de la licenciatura hacen un posgrado, una maestría y hacen el doctorado. 75 personas son doctores
doctores en algún área profesional por cada millón de habitantes en Paraguay. Sí, esos más o menos son los números y eso es a nivel regional, estamos hablando de 3 o 4 veces más, ¿verdad? Entonces la brecha todavía es bastante amplia en cuanto a por lo menos alcanzarle a la región, ¿verdad? Y si es que miramos con países ya que están mucho más avanzados, la brecha es mucho más alta. Y avanzar también en un proceso de investigación, o sea, necesitamos también investigadores a tiempo completo y ahí te diría de que ni siquiera llegamos a 500 investigadores nosotros a nivel nacional, ¿verdad? Que sean a tiempo completo, ¿verdad? Estamos hablando realmente las cifras son mucho más bajas. Entonces necesitamos también avanzar en lo que es la investigación. ¿Y por qué avanzar en la investigación? Porque eso también nos va a permitir ir mejorando y avanzar en esa economía del conocimiento y la economía mucho más diversificada. Y cuando hablamos de investigadores, la ministra se refiere a los docentes investigadores que sostienen las universidades y las universidades privadas también como estamos, ¿verdad? Si hay universidades que mantienen maestros que solamente investigan, porque generalmente se contrata para enseñar en aula, pero no se aporta o no se destina presupuesto ni en el público ni en el privado un poco en investigación a tiempo parcial, cuando hablamos es que la mitad de su tiempo hace investigación o a tiempo completo. Y también hay paraguayos que quieren dedicarse a la investigación. Sí, totalmente. Yo creo que en los últimos años CONACYT ha permitido que muchos paraguayos se dediquen mucho más a la investigación, o sea, realmente de tener 0,1% de presupuesto en cuanto a sus recursos, gracias también al Fondo para la Excelencia en la Educación se ha podido triplicar o cuatriplicar los recursos que se tiene para investigación, pero son todavía insuficientes y son bajos en comparación a los otros países que han invertido. O sea, ¿por qué tuvimos, María Cristina, rápido, entre comillas, vacunas cuando fue lo de la pandemia? Porque habían países que ya habían trabajado 15 o 20 años atrás en desarrollar y hacer investigaciones y eso también permitió disminuir el tiempo para la generación de vacunas durante la pandemia. Nuestro país no ha invertido en eso y lastimosamente nosotros no pudimos estar entre los países que pudo avanzar o desarrollar una vacuna, ¿verdad? Entonces se necesita invertir en investigación, en tener más doctores, en tener más máster y también en tener profesionales técnicos que tienen una rápida salida laboral y que realmente no hay mucha oferta. Ministra, ¿me permite hacer una breve pausa? Claro. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de este tema que me parece muy importante y oportuno. Este es el momento en que muchos estudiantes de secundaria están terminando sus exámenes finales y tienen el gran desafío de elegir la carrera. ¿Cuál es la carrera que va a necesitar el país de aquí a 5 años? ¿Cuáles son las carreras que los paraguayos amamos elegir por A o B motivo? Estamos hablando de este tema esta noche en El Descargo. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias porque siguen allí acompañándonos aquí en Mega TV y aquí en los estudios nos acompaña la señora Viviana Casco. Ella es ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de las carreras que van a necesitar el país en los próximos años. ¿Hacia dónde vamos en términos de desarrollo? Y en ese sentido, la Secretaría Técnica de Planificación lidera el Plan Nacional de Desarrollo 2030. Y cuando hablamos de ese Plan de Desarrollo 2030, me imagino que esa economía naranja, en donde es tan importante el desarrollo de espectáculos, de la creatividad y la necesidad de tener un horario escalonado para ingresar a Asunción y que nos permita entrar más tarde, poder entonces asistir a los espectáculos. Me imagino que todo eso también está dentro de ese plan. Sí, realmente avanzar hacia una economía naranja que está muy vinculada a todo lo que es creatividad, espectáculo, arte, es uno de los ejes. También la economía verde, que está muy vinculado justamente al cuidado del medio ambiente. Si bien tenemos muchos abogados, por ejemplo, en el país, no tenemos abogados especialistas en temas ambientales. O sea, realmente hay que ir buscando un poco, por más de que elijamos de repente carreras tradicionales y buscando hacia dónde tener cierto tipo de especialización también es muy importante, María Cristina, y yo creo que hoy es el momento en que los jóvenes tienen que evaluar también qué es lo que requieren, porque muchas veces también una cosa es lo que queremos y otra cosa también es lo que necesitamos de manera inmediata y muchas veces es tener ya recursos para ayudarle a nuestras familias. Y yo creo que la posibilidad de tener carreras técnicas es una salida rápida donde pueden tener
un ingreso realmente también importante y después proyectarse para el futuro también a través de su formación, ya sea a través de universidades y de ir mejorando también todo lo que es maestrías, doctorados y eventualmente llegar a un doctorado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que se potencian las carreras y las variedades que se ofrece a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional, sí pensamos que, por ejemplo, hay una demanda o sobredemanda del trabajo técnico. ¿Eso tiene que ver también con ese modelo de desarrollo 2030? ¿Hacia dónde vamos? Sí, totalmente. O sea, realmente hoy no tenemos mucha oferta de profesionales en áreas técnicas. Por ejemplo, en el sector de turismo, que yo creo que es uno de los sectores que Paraguay también en los últimos años está creciendo de manera considerable, no solamente es aquel que estudia hotelería, realmente es todo lo que conlleva que una ciudad se vuelva una ciudad turística, y ahí necesitas chef, necesitas otro tipo también de formación, necesitas mucama, por ejemplo, para que vayan acomodando las habitaciones. Entonces realmente hay un conjunto de formaciones que están muy vinculadas a la formación técnica que se puede aprender a través de los servicios técnicos. Sí, cuando hablaba de que hay mucha oferta, me hablaba de los cursos, es decir, sí, hay una oferta, turismo, esto que usted que acaba de mencionar. Y me queda esto, economía naranja, economía verde y todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. O sea, puede ser abogado, puede ser arquitecto, ingeniero, pero con especialidad en construcciones que sean amigables con el medio ambiente, que es una especialidad nuevamente. Y ahí también, María Cristina, ya que estamos hablando de las economías y de sus diferentes colores, ¿verdad? Una cuestión que se va a venir, yo creo que de aquí no va a ser a 5 años, pero a 10 o 15 años también es lo que denominamos en economía, la economía plateada, que está muy vinculada a los servicios que van dando a los adultos mayores. Si bien nosotros tenemos todavía una población bastante joven, esta población va disminuyendo en cuanto a su crecimiento poblacional. Entonces eso también nos demuestra de que a medida que vayamos avanzando también vamos a tener una cantidad importante de adultos mayores, y para que ellos tengan una buena atención también se requiere preparación. Entonces, no sé, en el caso de los médicos, tener más geriatras, en el caso de los enfermeros, especializarse en atención a los adultos mayores, y también en la recreación de atención. Claro, y en la recreación para los adultos mayores, que también es muy importante que nosotros vayamos creciendo. O sea, realmente es una diversidad de servicios que nuestro país necesita, y yo creo que vamos a ir construyendo paso a paso, ¿verdad? Ministra, en este marco del Plan Nacional de Desarrollo 2030, ¿ha trabajado la Secretaría Técnica de Planificación en esa reforma de la estructura del Estado que también debe acompañar este plan? Sí, totalmente. Desde que inició el gobierno hemos implementado y hemos presentado varios proyectos de ley en este marco de ir reformando el Estado. Y yo creo que, María Cristina, el Estado, no vamos a reformar el Estado de la noche a la mañana. Por supuesto. Yo suelo decir que es un proceso continuo, constante. El Estado tiene que ir mejorando y tiene que ir acompañando también la dinámica que tiene el sector privado. Y en ese sentido, cuando asume el gobierno en el 2018, uno de los primeros proyectos que se presenta justamente fue el de mejorar todo el sistema tributario. Luego de mejorar todo el sistema tributario, una de las demandas también del sector privado era, vamos a nosotros aportar más al Estado, pero también tenemos que mejorar la calidad del gasto público. Y en ese sentido se presentó el proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas, que ha sido aprobado el mes pasado en el Congreso. Hoy ya es ley de cómo el Estado compra y mejorar todo el sistema de compras del Estado. También se ha presentado el proyecto de ley del servicio civil, que está muy vinculado a los funcionarios públicos, donde se busca realmente que exista una carrera para el funcionario público. Hoy realmente algunas instituciones tienen algún tipo de carrera, pero la carrera no está escrita, y lo que buscamos es que el funcionario, o sea, tener también una buena burocracia, y eso obviamente va a generar mejores bienes y servicios para la ciudadanía. Y lo otro que te mencionaba también era el de estructura del Estado, que no es otra cosa que ir ordenando un poco cómo tienen que crecer las instituciones, cómo se tienen que crear las instituciones, que tienen que tener una estructura básica, que no podemos tener instituciones de 20 funcionarios, porque realmente no ejerce otra vez el rol que se le da dentro de su marco normativo. Entonces nosotros tenemos como desafío tener un borrador para fin de año
y eventualmente presentarlo en el primer semestre del año que viene, este proyecto. Y obviamente después de esto nos va a dar los insumos necesarios para poder evaluar cuáles son las instituciones necesarias para nuestro país, cuáles son las funciones que tienen que tener. Ministro, ¿usted es consciente que en un año electoral es muy difícil hablar de totalmente. reforma del Estado? Y cuando hablamos de reforma del Estado, entendemos que hubo bastante avances, sobre todo en contrataciones públicas, en el tema de los impuestos, pero para la gente parece que mientras no achiquemos el Estado o no justifiquemos la existencia de tantas instituciones, parece que el Estado no se va a reformar. Pero este es un año muy difícil para llegar a esos niveles. Pero, por ejemplo, el proyecto que tienen que presentar para fin de año, ¿qué es lo que, en términos de orientación, qué bases va a dejar para el próximo gobierno? Me imagino, porque siempre se dice que en los primeros 100 días, si no hacer los primeros grandes cambios, ya después de sostener lo que hay. No, y lo que buscamos justamente con este proyecto de ley es que se tenga un marco jurídico para crear las instituciones, ¿verdad? Hoy realmente se van creando las instituciones o van apareciendo sin un orden, y también dentro de las propias instituciones que hoy ya están creadas van creándose direcciones. Y está muy vinculado al tema del servicio civil, ¿verdad? Al no tener una política salarial y al no tener una carrera, la única forma que vos tenés de mejorarle la situación económica a los funcionarios es ir creando áreas, ir creando jefaturas, ir creando direcciones, y sin un orden, sin un análisis de cómo se tienen que ir creando eso. Y eso es lo que buscamos en este proyecto de ley, y obviamente dejarle también para el siguiente gobierno. Yo creo que instituciones técnicas, como tanto la Secretaría Técnica como el Ministerio de Hacienda y otras instituciones, en donde realmente nosotros tenemos que trabajar y ir gestando, y ir creando nuevos proyectos, proponiendo nuevos cambios que obviamente van a tomarse su tiempo. Este año es un año político, va a ser bastante complejo que se vayan aprobando este tipo de normativas, pero como nosotros como áreas técnicas tenemos que ir proponiendo siempre mejoras para que el Estado tenga mejores servicios para la ciudadanía. Por supuesto, y sobre todo una reingeniería de todo lo que hay ya para mejorar el servicio, que es el fin definitivo de cualquier organización del Estado en este momento. Sí, ahí sí me permitís dar algunos números, ¿verdad? Siempre se dice, de cada 100 guaraníes que recauda el Estado, 75, entre 70 y 75, depende del año, vamos a ponerle un número, 70% va a pago de salarios. Pero de ese 70% que va a pago de salarios, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que prácticamente un 85% va a pago de todo lo que es personal de blanco, seguridad, las fuerzas públicas, policías y militares, y docentes, que son servicios inherentes al Estado, que el Estado no puede no brindar esos servicios a la ciudadanía. Entonces, realmente tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de achicamiento del Estado. Yo no diría achicamiento del Estado, sino que lo que tenemos que hacer es mejorar lo que vamos brindando a la ciudadanía, y también que la gente que trabaje dentro del Estado sean personas idóneas y capaces para cumplir las funciones de cada área y de cada institución. Me parece muy bien hacer esa acotación. Del 70% que se destina al salario, el 85% va a salarios indispensables: maestros, policías, médicos y trabajadores judiciales, sí, docentes. Son indispensables, o sea, no se puede rehuir a esa responsabilidad del Estado. Ahora, yo creo que en los últimos años sí lo que fue pasando, si uno mira los 20 años de nuestra economía y los 20 años del Estado, lo que ha pasado es que, por ejemplo, cuando trabajamos en la reforma educativa en los años 90, ahí nosotros nos preocupábamos por la cobertura, porque no teníamos una buena cobertura. Claro. Hemos avanzado en los últimos años en cuanto a la cobertura de los servicios, tanto servicios educativos como también servicios médicos, pero hoy la ciudadanía, y considerando también que tenemos una gran cantidad de clase media, la clase media ya no demanda cantidad, sino demanda calidad de bienes y servicios. Entonces, hacia ahí es donde nosotros tenemos que avanzar como Estado, hacia una mejor calidad, tanto en el sector educativo, en el sector salud y en todos los servicios que brindamos a la ciudadanía.
Claro, la universalización también ha hecho que la calidad baje, porque claro, lo que queríamos era llegar a todo el país y eso pasa también con la universidad. Volviendo un poco a nuestro tema, ¿verdad? Hay gente que dice que la universidad no es para todos, o sea, no todos deberían llegar a la universidad, pero bueno, todo el mundo quiere que su hijo vaya a la universidad. Antes, en los años 70, el objetivo de la gente, no solamente de la ciudad, sino del campo, era que su hijo termine el colegio, después que vaya a la universidad, y hoy día es que vaya a la universidad, allá en el campo, donde tal vez sea mejor o más productivo su trabajo en términos técnicos, pero el papá quiere que vaya a la universidad. Y eso también ha hecho que la calidad sea menor porque se universaliza. Se crean universidades en todas partes. Sí, totalmente. Y también lo que pasa, María Cristina, es que vemos que, y justamente estaba comentando hoy un electricista se va a tu casa, acá en Asunción por lo menos, se va a 2 horas y te cuesta 150.000 guaraníes. Cobra mejor, ¿verdad?, que yo, en serio. Entonces, realmente llega un momento en que ciertas profesiones, y sin desmeritar el trabajo que realizan las profesiones como derecho, contabilidad, inclusive administración de empresas y otras carreras que son muy elegidas por los jóvenes, no encuentran trabajo o tienen que conformarse con salarios, inclusive con salario mínimo, porque no encuentran otra opción. Sin embargo, si uno es electricista, si es fontanero, realmente puede tener un mayor ingreso y un mejor ingreso. O sea, hay carreras técnicas que te permiten tener muy buenos ingresos porque justamente no hay una oferta importante, ¿verdad? Muchísimas gracias, ministra, por todas sus consideraciones, por compartir con nosotros una parte de su trabajo que tenía que ver con este tema que estamos planteando, porque nos parece un momento importante. Noviembre, diciembre, enero, febrero, los muchachos se preguntan qué voy a estudiar, qué vamos a estudiar, qué voy a elegir. Así es que muchísimas gracias por sus orientaciones en base a un plan de desarrollo 2030 que tiene nuestro país, que de alguna manera es un norte para cualquier persona que necesite información del país. Y ese plan está colgado en el sitio web de la Secretaría Técnica de Planificación. Sí, pueden ingresar a la página de la STP, Plan Nacional de Desarrollo, van a encontrar ahí de manera bastante importante, se puede visualizar. Y también le invito a los jóvenes a que puedan ir viendo las oportunidades eventualmente de maestría a través de Becal. Pueden ingresar a través de la STP también al programa de Becal, que les puede ya dar una orientación de lo que se va requiriendo para el futuro, ya con miras a 15 o a 20 años. Muchísimas gracias, señora ministra, muy amable con Mega TV. Muchas gracias. Viviana Casco, ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, compartiendo este espacio esta noche con nosotros aquí en El Descargo. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar un poco con los referentes de la Asociación de Bioquímicos y Farmacéuticos. Allí también faltan profesionales. A ver qué nos dicen. A la vuelta de la pausa. Esta noche en El Descargo, y como lo vamos a hacer el resto de la semana, estamos hablando de cómo elegir una carrera. Si qué es la carrera o cuáles son las carreras que se van a demandar de aquí a 5 o 10 años cuando estamos pensando en decidir qué estudiar. ¿Ustedes han pensado en ser químicos farmacéuticos? Pues les cuento una buena noticia. Esta es una de las áreas que con la pandemia se visibilizó la necesidad de tener químicos farmacéuticos en Paraguay. Por eso nos acompaña aquí en los estudios Cintia Maidana, que es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay. Cintia, gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Cristina. Gracias por la invitación. Yo soy química farmacéutica, una apasionada de la profesión, actual miembro de la comisión directiva de la QINFAR. Hablar un poco de la profesión farmacéutica es hablar de la pasión. ¿Por qué estudiar química farmacéutica? Porque la vida en sí es química. Hoy le miras a un chico por la calle y te brillan los ojos y son endorfinas que se están produciendo en el cerebro. Eso es química. Y transformar esa química en un medicamento que pueda servir a la población para que la población tenga la manera de paliar sus problemas de salud, es lo que hacemos nosotros los químicos farmacéuticos en resumen. La profesión de química y farmacia es la más antigua. De ella se desprende la medicina. En la antigüedad tuvimos a los boticarios, que eran las personas a las que acudían los enfermos para tratar sus dolencias. Eran ellos los que le prescribían, le medicaban y en su farmacia preparaban los medicamentos para que
esos pacientes se curen. Sabes que, Cintia, me llamó muchísimo la atención esto que acabas de acotar, porque cualquiera pensaría que primero estuvieron los médicos que recetaron las medicinas, pero es al revés. Eran estos boticarios los médicos en principio. Exactamente. Ya con el venir de los años, la profesión química se separó de la medicina porque, bueno, había que especializarse, hubo más gente, más personas a la que tratar. Entonces hubo una separación entre el galénico, que es el médico, y el farmacéutico, que es el boticario. Y ya siempre trabajando en conjunto, el galénico médico le atiende al paciente, emite su receta para que el profesional farmacéutico en su farmacia, en su botica de aquel entonces, prepare las infusiones, las cremas, los geles, los productos que van a consumir los pacientes. Y con esta pandemia la asociación se ha dado cuenta que había pocos profesionales en el sector, sí, y que se necesita, por ejemplo, si una industria farmacéutica se quiere instalar acá en Paraguay, no tendría la cantidad de mano de obra que requeriría, por ejemplo, si quiere desarrollar una vacuna o una medicina. Sí. Actualmente en Paraguay somos 3.780 químicos farmacéuticos con registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública con fecha de actualización del 1 de septiembre del 2022. La carrera de química y farmacia siempre tuvo un estigma y una desinformación por la población en general, en la que le encasillan al químico farmacéutico como alguien que suministra medicamentos en una farmacia, que es un rol muy importante, porque hoy vos, paciente, te vas a la farmacia, te vas a consultar y luego te vas a la farmacia y no entendiste lo que el médico te prescribió. Es el farmacéutico el encargado de decirte cómo tomar, qué tomar, cada cuánto, con qué cuidados tenés que tener. Cintia, en ese sentido, yo creo que eso se ha desvirtuado un poco por el sistema de las farmacias, por la comercialización. Así es. Porque ahora en la farmacia encontrás productos para la piscina, perfumes, ositos. Entonces, eso como que nos ha confundido. Y el farmacéutico, te hablo de la ciudad de Luque, donde soy yo. Antes había solo 2 farmacias y le conocíamos al farmacéutico y tenía ese rol. ¿Por qué se perdió ese rol? ¿Ustedes quieren recuperar ese rol? Totalmente. Totalmente. Uno de los objetivos de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay es recuperar el rol del farmacéutico comunitario, que está un poco desvirtuado. Pero no solamente ese es el rol del farmacéutico. El farmacéutico está desde la investigación, desde la creación de nuevos fármacos. En nuestro país nosotros no tenemos una industria que haga síntesis de productos farmacéuticos, pero sí tenemos farmacéuticos que tienen que ver una materia prima que se trae de afuera y convertirla en un medicamento. Eso lo hacen los laboratorios nacionales y las personas que trabajan en desarrollo de medicamentos dentro del país son químicos farmacéuticos. Las personas que hacen el control de calidad de medicamentos son químicos farmacéuticos. Los que gerencian industrias son químicos farmacéuticos. Los que están en los hospitales velando para que al paciente le llegue la dosis correcta de medicamentos y que no se le suministre un medicamento por otro es el farmacéutico. El farmacéutico es un profesional que está muy compenetrado con la salud pública. Y es un profesional que no se ha visibilizado mucho, pero sí tuvo un rol muy importante en la pandemia. En la pandemia tuvimos las vacunas de la Pfizer, que tenían un ciclo de congelación y descongelación, y fuimos nosotros los farmacéuticos los encargados de disolver esas vacunas para que no se pierda ninguna dosis. Claro. O sea, y de mantenerlos en la temperatura que requerían. En la temperatura que requerían. Eran los farmacéuticos los que estaban ahí preparando. Si bien otros profesionales estuvieron administrando, fuimos nosotros los que garantizamos que no se pierda ningún solo frasco, ninguna sola dosis. Entonces, y los farmacéuticos que están en industria nacional tuvieron que hacer malabares con la falta de materia prima, con la escasez a nivel mundial, con mercados internacionales cerrados, con productos que se requerían aquí a nivel local para tratar a los pacientes, buscar alternativas para suplir eso. Eso lo hizo el farmacéutico. El farmacéutico. ¿Y cuál es el ingreso? Porque claro, los jóvenes cuando van a elegir una carrera piensan también, ¿se paga bien? ¿Cuántas horas se trabaja? ¿Dónde se estudia? La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional es la facultad más antigua de Química y Farmacia. Y es una de las mejores. Es la mejor. Es la mejor. Una de las mejores, sí.
es la que tiene actualmente la acreditación de la NEAES, tiene doble acreditación y tiene la acreditación del Arcosur. Y en ese aspecto, y gracias por preguntarme, María Cristina, un punto muy importante destacar a los jóvenes que quieren ser químicos farmacéuticos, que busquen universidades que estén aprobadas por el CONES, pero que estén acreditadas por la NEAES. Una cosa es la habilitación del CONES, que le habilita a la carrera a formar profesionales. Y otra cosa muy distinta es la calidad de lo que ofrece esa facultad para que el profesional farmacéutico salga al mercado a desempeñarse en cualquiera de los ámbitos. El rol de la universidad para la formación del químico farmacéutico es fundamental, porque el farmacéutico sale de la facultad y debe salir de la facultad preparado para desempeñarse en cualquier ámbito. Claro. En el ámbito de la farmacia comunitaria, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la farmacia hospitalaria, en el ámbito de la industria, en el ámbito de la regulación farmacéutica, de la legislación farmacéutica. Anoche en el foro que tuvimos comentábamos que Paraguay tiene solamente 2 especialistas en nutrición farmacéutica. Solo dos. Solo 2. En todo el país. En todo el país, que son las personas que se encargan de preparar, hacer los preparados nutricionales para los recién nacidos que nacen con bajo peso. ¿Y cómo sobrevivimos con solo 2 profesionales? Y son 2 profesionales y técnicos, pero el dejar eso en manos de profesionales que no están preparados es un riesgo también para la población. Por supuesto. Entonces, tenemos un solo lugar en el cual se preparan las pastillas con sustancias radiactivas para detectar cáncer, para tratar cáncer, para diagnosticar un montón de enfermedades y para tratar un montón de enfermedades. Y eso se hace en el Instituto de Ciencias de la Salud y está a cargo de un farmacéutico. El preparar eso, el hacer el control de calidad de eso. Es fascinante. Estudiar farmacia es fascinante. Realmente es fascinante escucharla. Me imagino que a muchos que están ahí en la casa les pasará. Si yo pudiese elegir una carrera después de escucharla a ella, elegiría química farmacéutica, pero todavía no me dijiste cuánto se cobra, si vale la pena, cuántas horas se trabaja, porque también hay que ser sinceros en este tema. Cuando uno ama su carrera, a veces hasta te pagan después de 30 días y estás feliz igual. Realmente en ese aspecto tenemos una limitación muy importante. La industria farmacéutica hoy por hoy está pagando relativamente bien. La farmacia galénica, que exige que el profesional farmacéutico esté dentro de la farmacia y que sea el que prepara los preparados magistrales para que le lleguen a los pacientes, también paga bien. La farmacia comunitaria es una de las que menos paga, pero por esa falta de visibilidad del farmacéutico dentro de la farmacia comunitaria, y dependiendo de a qué rubro te dedicas, cobras más o cobras menos. Como todas las profesiones. La profesión farmacéutica hoy por hoy es una profesión de ejercicio libre. En nuestro país nosotros no tenemos una colegiatura. Hay una asociación de químicos farmacéuticos que orienta al profesional químico farmacéutico en cuánto debe cobrar dependiendo de qué tipo de pero no está establecido. Pero no está establecido. Entiendo. Y también de alguna manera el trabajo que hacen las personas que atienden en las farmacias nos crea como una confusión. Ellos no son químicos farmacéuticos. Ellos no son químicos farmacéuticos, ellos son técnicos en farmacia, son personas que estudian también cierto tiempo y se les forma para dispensar los medicamentos. Todos los que están en la farmacia deben estar a cargo de un químico farmacéutico que es el que tiene que guiar a ese equipo. Como el regente de esa farmacia. Como el regente de esa farmacia, exactamente. ¿Cuántos profesionales necesitamos como para que la Asociación de Químicos Farmacéuticos diga, bueno, nosotros estamos preparados para atender cualquier desafío industrial en términos de producción de medicamentos en Paraguay? Yo diría que 3 veces más. De lo que tenemos ahora. De lo que tenemos ahora. Estamos hablando de que necesitamos aproximadamente 10.000 químicos farmacéuticos en Paraguay y solo tenemos 3.000. Exactamente. ¿Y cuál es el promedio de personas que se postulan o terminan la carrera? Muy baja. En los últimos años, en las universidades, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Nacional, que son las carreras que están acreditadas, la postulación a la carrera de Química y Farmacia fue muy baja.
comparado con otras carreras y con otras fuentes profesionales que eligen los alumnos. Las universidades privadas lamentablemente están acaparando el mercado con una oferta de múltiples carreras, pero no dan el soporte de calidad al profesional que se recibe. Eso es algo que a nosotros como gremio nos apena muchísimo, porque el alumno que termina el colegio se va ilusionado a la facultad. Y se va con esa ilusión de terminar la carrera de Química y Farmacia, de ver a través de redes sociales, de contenido digital, de lo que le contamos nosotros que somos químicos farmacéuticos, se va entusiasmado de poder salir de la facultad sabiendo lo mismo que un tutor o un profesor supo cuando terminó la facultad. Y la diferencia es abismal en una malla curricular de un alumno de este sector privado que no está acreditado con respecto a las universidades acreditadas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, Cintia. Realmente inspiradora la entrevista. Creo que muchos van a pensar dos veces en esta carrera, pero hay que tener en cuenta lo que nos acaba de decir. Y lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en El Descargo. Pensar en una carrera primero habilitada por el CONES y luego acreditada por la ANEADES y si es posible por organismos regionales como también acreditada en el Mercosur. Algunas carreras tienen esa acreditación también. Es muy importante para que tanto esfuerzo, tanto personal del estudiante, de la familia que sostiene la carrera, no se vea finalmente con los resultados que uno espera. Muchísimas gracias, Cintia, por esta entrevista. María Cristina, podría hablarte toda la tarde de la profesión química farmacéutica. Le invito a los alumnos de colegios que quieran estudiar la carrera de química y farmacia, que se acerquen al gremio farmacéutico, a nuestra página de Facebook, a Quinfar, lo pueden buscar a Quinfar 2022. Allí van a encontrar toda la información que necesiten, pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales y le vamos a estar con mucho gusto guiando en esa decisión tan importante que es el terminar una carrera universitaria. Y ojalá tengamos el día de mañana muchos colegas de calidad, porque la profesión y el país lo demanda. Muchísimas gracias, Cintia Maidana, desde la Asociación de Químicos Farmacéuticos de nuestro país, y necesitarían aproximadamente 10.000 profesionales en esta área. ¿Cuántos tenemos actualmente en Paraguay? Poco más de 3.000, nos decía esta noche aquí en El Descargo. Un programa que hemos dedicado a pensar cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta como familia para orientar a esos estudiantes que están terminando la educación media y que están pensando en elegir una carrera. No hay que solo pensar en la inmediatez, cuánto se necesita ahora, qué se necesita ahora y qué es lo que mejor se está pagando ahora. Hay que pensar en el futuro, de aquí a 5 a 10 años, qué es lo que se va a necesitar, y en ese momento también tener en cuenta lo que nos decía la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación. Pensar en el futuro es pensar en el medio ambiente, en la energía, en todo lo que es renovable, todo lo que significa proteger al medio ambiente, y por supuesto también las carreras de medicina, bioquímica, química y farmacia, que lo hablamos en este espacio. Muchísimas gracias por estar allí, por elegirnos para informarse todas las noches. Tapime por ahí. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por Mega TV.